A continuación, daremos paso a la exposición sobre el curso de Mecánica de Suelos aplicada para el tema de estabilidad de taludes. Los integrantes son Andrés David Cajigas Guzmán, Diego Andrés Durán Rosales, Janir Alexander Rivera Hernández, Nelson Fabián Flores Martínez y Jonier Hernando Fajardo Lazo. Análisis de riesgo. Definición de riesgo. El riesgo es una medida de la probabilidad y la severidad de un efecto adverso a la vida, la salud, la propiedad o el ambiente. Se mide en vidas humanas, propiedades en riesgo y daños ambientales relacionada con la ocurrencia de un determinado fenómeno. Bueno, el riesgo generalmente es estimado como el producto de la probabilidad de la amenaza por la consecuencia para los elementos en riesgo. Es decir, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad por los elementos en riesgo. Hablando de los elementos en riesgo, se puede incluir a la población, las propiedades, edificios, obras de infraestructura, actividades económicas, servicios públicos y medio ambiente, en el área potencialmente afectada por los deslizamientos. Algunos tipos de riesgo pueden ser, perdón, algunos niveles de riesgo se los puede clasificar como riesgo aceptable, riesgo tolerable y riesgo individual. El riesgo aceptable es un riesgo para el cual estamos preparados a aceptar tal como es, sin preocuparnos de su manejo. La sociedad no considera justificable realizar gastos para reducir esos riesgos. Riesgo tolerable. Un riesgo que la sociedad tiene la voluntad de vivir con él, con la confianza de que está propiamente controlado hasta donde es posible. El riesgo individual, el cual es el riesgo de la fatalidad o la lesión de un individuo identificable con nombre propio que vive dentro de la zona expuesta al deslizamiento y quien tiene un sistema de vida particular que lo puede exponer al deslizamiento o a sus consecuencias. Bueno, algunos tipos de riesgo pueden ser riesgo social, el cual es el riesgo de lesiones múltiples o muertes de una sociedad como un todo; riesgo económico, el costo de las pérdidas económicas directas e indirectas ocasionadas por la amenaza; riesgo ambiental, el riesgo de daños directos e indirectos al medio ambiente. Eh, bueno, para poder realizar una clasificación de tipo y nivel de riesgo, se debe realizar un análisis de riesgo, una estimación de riesgo y una evaluación de riesgo. Bueno, el análisis de riesgo es el uso de la información disponible para estimar el riesgo de los individuos o de la población, particularmente o el ambiente debido a las amenazas. El análisis de riesgo generalmente comprende tres pasos: definición del alcance, identificación de la amenaza, determinación de vulnerabilidad y estimación de riesgo. Estimación de riesgo. Es el proceso utilizado para producir una medida de nivel de riesgo de salud, propiedad o ambiente que son analizados. La estimación del riesgo incluye las siguientes etapas: análisis de frecuencia y análisis de consecuencias o integración. Evaluación de riesgo. La etapa a la cual los juicios y valores entran en el proceso de decisión explícita o implícitamente, incluyendo consideraciones de importancia de los riesgos estimados y las consecuencias sociales, ambientales y económicas asociadas, con el propósito de identificar un rango de alternativas para el manejo de los riesgos. Análisis de riesgo. Definición de amenaza. La amenaza es una condición con el potencial de causar una consecuencia indeseable. Una descripción de amenaza a deslizamientos debe incluir las características de estos: el volumen o el área de los movimientos, las profundidades, las velocidades y su probabilidad de ocurrencia. La amenaza es la probabilidad de que ocurra un deslizamiento particular en un determinado tiempo. Eh, Cabe recalcar que la amenaza a los deslizamientos generalmente se muestran en planos que indican la distribución espacial de los diversos tipos de amenaza. Como podemos observar en la imagen, podemos comprender que la amenaza tiene una magnitud que se debe estudiar, un monitoreo que se debe realizar y unas dimensiones. Presenta una frecuencia de ocurrencia y un análisis de frecuencia estadística histórica, que es decir, cuántas veces ha ocurrido en una zona.
a lo largo del tiempo. Y la localización. El mapa de la amenaza debe incluir la zonificación en el área homogénea de la amenaza, el área afectada, áreas similares que no han sido afectadas todavía, áreas con poca probabilidad de ser afectadas, una clasificación de amenaza alta o baja y una zonificación. Nivel de amenaza. Bueno, no existe un estándar internacional para la clasificación, aunque los términos más utilizados incluyen desde la amenaza muy baja a la amenaza muy alta. Entre más categorías se utilice, el mapa es más difícil de interpretar. Amenaza relativa o absoluta, que es básicamente otra división útil en las técnicas de estudio de amenazas. Por la inestabilidad de las pendientes es la diferencia entre la amenaza absoluta y la amenaza relativa. La amenaza relativa son las técnicas eh, para, para estudio de la amenaza relativa, diferencia las probabilidades de ocurrencia de movimientos de masa para las diferentes áreas en el mapa, sin dar valores exactos. Amenaza absoluta muestra un valor absoluto para la amenaza, tal como un factor de ocurrencia o una probabilidad de ocurrencia. Definición de vulnerabilidad. El grado de probabilidad de pérdida de un determinado elemento o grupo de elementos dentro del área afectada por el deslizamiento. La valoración de la vulnerabilidad puede definirse como el nivel de potencial de daño o grado de pérdida de un determinado elemento, expresado en una escala de 0, que significaría no pérdida, a 1, que significaría pérdida total. En las tablas podemos encontrar algunos valores de vulnerabilidad social o humana. Y en la otra imagen podemos encontrar valores de vulnerabilidad física al impacto de deslizamientos de tierra. Disculpe. También cabe recalcar que que la vulnerabilidad depende principalmente de la exposición del elemento a la amenaza. Por ejemplo, a mayor distancia del desplazamiento, la vulnerabilidad tiene que ser menor. Igualmente, la vulnerabilidad depende de la magnitud de la amenaza. Y generalmente, a mayor velocidad del movimiento, la vulnerabilidad va a ser mayor en el caso de los flujos. Del mismo modo, la amenaza de caídos de roca, el tamaño y la velocidad de los bloques afecta el valor de la vulnerabilidad. Definición de talud. Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que presenta una pendiente o cambios significativos de altura. En la literatura técnica se define como ladera cuando su conformación actual tuvo como origen un proceso natural y talud cuando se conformó artificialmente. Los taludes se pueden agrupar en tres categorías generales: los terraplenes, los cortes de laderas naturales y los muros de contención. Se pueden presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas. También no hay duda que el talud constituye una estructura compleja de analizar, debido a que su estudio coincide los problemas de mecánica de suelos y mecánica de rocas, sin olvidar que el papel básico de que la geología aplicada desempeñada en la formulación de cualquier criterio aceptable. Entre los elementos que componen los taludes se pueden mencionar los siguientes: altura, que esta es la distancia que hay entre el pie y la cabeza de forma vertical. Pie, este es el cambio brusco de pendiente en la parte inferior. Cabeza o escarpe, este es el cambio brusco de pendiente en la parte superior. Y pendiente es la medida inclinada del talud. Tipos de taludes. Los tipos de taludes pueden ser dos: taludes naturales y taludes artificiales. Los taludes naturales son taludes formados por la naturaleza a lo largo de la historia geológica. No requieren de la intervención humana para formarse. Se pueden establecer como consecuencia de procesos erosivos. Estos ocasionan la formación de acantilados y resulta un poco complicado el cálculo de altura debido a lo irregulares que son. Taludes artificiales. Para la formación de este tipo de taludes se requiere de la intervención del hombre. Su formación depende del desarrollo de obras de ingeniería cuando se requiere de una superficie plana en ciertas zonas inclinadas. Son muy comunes en obras de infraestructura o de presas. Los taludes artificiales se diferencian en dos grupos: los terraplenes y los cortes. Al estar bien definidos, se puede calcular fácilmente su altura.
Cabe recalcar que los terraplenes son aquellos en los cuales existe relleno con el propósito de elevar el nivel del terreno, mientras que en el caso de los cortes o desmontes son ocasionados como consecuencia de las excavaciones. El tipo de material que forma es lo que causará las diferencias, además de sus pendientes. En el caso de los desmontes se caracterizan por tener pendientes desde el 35% hasta la vertical y de los terraplenes es de aproximadamente el 27%. Bueno, tipos de suelos en taludes. Se pueden clasificar en dos clases: suelos no cohesivos en arenas puras y suelos cohesivos. Los suelos no cohesivos en arenas puras son suelos granulares o arenas puras. La superficie de falla es plana. Los taludes construidos sobre macizos no cohesivos serán estables si el ángulo de inclinación del talud es menor que el ángulo de fricción interna de la arena. Es decir, que el ángulo de fricción interna natural de la arena está en equilibrio plástico. Suelos cohesivos. La superficie de falla es curva o circular en los suelos cohesivos. El ángulo de inclinación del talud es superior al ángulo de fricción interna. La superficie de ruptura se profundiza indefinidamente. Suelos cohesivos con taludes muy inclinados. Los suelos cohesivos con taludes muy inclinados, la falla ocurre a lo largo de las superficies circulares restringidas a una zona superficial de espesor Z1. La estabilidad de taludes en este tipo de suelos debe ser muy analizada si en la parte superior se pretende realizar construcciones. Mecanismo de falla en taludes. El mecanismo de falla en taludes es la explicación técnica de la forma como un talud estable se convierte en inestable. De los taludes son aparentemente estables y estáticos, pero realmente son sistemas dinámicos. También se puede decir que un talud estable puede desestabilizarse con el tiempo, y la ocurrencia de un deslizamiento es un fenómeno propio de este proceso. Por lo tanto, se requiere conocer detalladamente lo que ocurre dentro de un talud para poder así diagnosticar correctamente su comportamiento. Respecto a eso, es muy importante saber cómo un, un talud va a interactuar ante diferentes fenómenos, ya que nosotros como ingenieros civiles lo primero que debemos hacer es generar obras, eh, pero obras seguras, que a la, que a la, que a la población no tenga eh, efectos dañinos. Mecanismos de falla. La ocurrencia de una falla obedece a un proceso el cual comprende una gran cantidad de factores en el espacio y en el tiempo. Condiciones originales del talud. Todo talud tiene unas propiedades o características físicas como son el relieve, geología, propiedades mecánicas de los materiales, perfiles, condiciones ambientales, cobertura vegetal, etc. Respecto a esto es muy importante siempre eh, mantener las condiciones originales del talud, ya que si no mantenemos estas condiciones originales, eh, son muy propensos a tener deslizamientos. Por ende, en las obras, como en obras se puede ver que a los taludes los cubren con una tela verde, y es para eso, para conservar las condiciones originales y no someterlos o librarlos de agentes erosivos como el viento o el agua. Equilibrio o desequilibrio de las fuerzas. Eh, en un talud estable hay un equilibrio entre las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. Estas fuerzas actuantes y resistentes son las que me establecen el equilibrio o desequilibrio. Si se colocan cargas adicionales en la parte superior del talud o se remueven el pie, ya pues
ya va a tener una inestabilidad y por ende un deslizamiento podría ocasionar esto. El deterioro comprende la alteración física y química de los materiales y su subsecuente desprendimiento o remoción. Esto incluye la alteración mineral, los efectos de relajación y elaboración. Los efectos del deterioro pueden ser lentos o rápidos y se acumulan hasta producir una falla progresiva. Factores detonantes. En el fenómeno de detonación o activación de un deslizamiento actúa una serie compleja de procesos, los cuales ocasionalmente se traslapan con los factores de deterioro. Los deslizamientos pueden activarse en forma instantánea o en forma progresiva. El resultado generalmente es un aumento en los esfuerzos de cortante. Estos esfuerzos aumentan a lo largo de la superficie de falla hasta que ocurre el movimiento o deslizamiento. Proceso de fallamiento. Después de que interviene el factor detonante, por lo general, es un fenómeno físico el cual las condiciones de esfuerzo y deformación juegan un papel preponderante. La falla progresiva. Las fallas en la mayoría de los casos no ocurren en forma repentina, sino que toman un tiempo, el cual puede durar de minutos a años. El proceso se inicia con deformaciones o agrietamientos aislados relacionados con la concentración de esfuerzos. Estas deformaciones que se producen por la actuación de los esfuerzos generan a su vez disminuciones en la resistencia. Factores que afectan el comportamiento. La litología, eh, la litología o formación geológica. Cada litología o formación geológica posee un determinado patrón de comportamientos, donde desarrollan características diferentes de perfil geotécnico y presentan un comportamiento diferente de los taludes como resultado de las diferentes características de los materiales. La microestructura. Esta define, entre otras cosas, el ángulo de reposo del material. Tenemos que para arena fina, el ángulo de reposo máximo es de 35 grados. Para arena gruesa, el ángulo de reposo máximo es de 40 grados. Para gravas y bloques, el ángulo máximo de reposo es de 45. La tectónica y la fracturación. La tectónica produce dos efectos, fallamiento y fracturación. Las discontinuidades, si se encuentran abiertas, actúan como conductores de agua y activadores de presiones de poro. El agua, al hacerse presente dentro de la junta, produce meteorización de sus paredes, debilitándolas adicionalmente. El clima y la hidrología. La presencia o ausencia de agua y temperatura definen las condiciones para los procesos de meteorización física y química. Los taludes aguas abajo, bajo condiciones diferentes climáticas, forman perfiles diferentes que se comportan de forma diferente. Las fuerzas que actúan dentro de un talud cambian al modificarse las condiciones ambientales. Bueno, a continuación veremos los movimientos de masa de tierra y roca. Empezaremos pues con la definición y bueno, básicamente estos fenómenos pues son desplazamientos de masa de tierra-roca dadas pues por una pendiente en forma súbita o también lenta. Si bien pues la gravedad que actúa sobre las laderas es la principal causa de este desplazamiento, pues la ocurrencia también depende de varias variables. Estas variables pues vendrían siendo ya algunas como la clase de roca, la clase de suelos, la topografía, la orientación de fracturas o también de las grietas de la tierra, la cantidad de la lluvia, la acción sísmica, la actividad humana y pues obviamente la erosión. En cuanto a la clasificación de los movimientos de masas, pues para esta clasificación básicamente se presenta un sistema propuesto por Barnes en el año 1978,
donde tipifica pues los principales tipos de movimiento, como podemos ver a continuación. Entre estos está pues el caído, la inclinación de volcamiento, la reptación, el deslizamiento en masas, puede ser traslacionales o rotacionales, extensión lateral, los hundimientos, los flujos y por último las avalanchas. En cuanto a los caídos, pues digamos que una caída se inicia con el desprendimiento de suelo o de roca en una ladera muy inclinada, con bastante pendiente. El material pues desciende principalmente a través del aire por caída, pues rebotando o rodando. Digamos que todo esto tiene un proceso, un movimiento para llegar a los caídos. También tiene su mecanismo de formación, que básicamente pues pueden ser de forma natural o artificial. Además pues que son los sismos quien activa estos caídos. Y también hay una acumulación que se llama la acumulación de los caídos, que básicamente es la acumulación del material caído sobre el pie del talud, que se denomina escombros, y que generalmente pues se depositan formando un tipo de conos. En cuanto a la velocidad de caídos, pues en cuanto a la velocidad pues de este material, pues aumenta con la altura de la caída. Esto pues debido a que trabaja con la gravedad, tal y como se puede observar en la ecuación. En cuanto a la inclinación o volcamiento, consiste en el giro hacia adelante de una masa de suelo o roca respecto al punto de eje debajo del centro de la gravedad del material desplazado, ya sea por acción de la gravedad o también por presiones ejercidas por el agua. Ahí existen varios métodos de volcamiento. Puede ser volcamiento a flexión, volcamiento en V invertida y también la flexión en bloque. En cuanto a la reptación, es la deformación que sufre la masa de suelo o roca como consecuencia de los movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Pues, se suele manifestar por la inclinación de los árboles y los postes, el escorrimiento de las carreteras, también están las líneas férreas y también la aparición de grietas en el suelo. La reptación en deformaciones de roca, pues básicamente son movimientos muy lentos, que no están acelerados, dentro de unidades que están intactas, en forma similar pues a un volcamiento. Y también está la cifluxión, y que básicamente es la reptación que ocurre en la parte más alta de las cordilleras, donde se alcanzan temperaturas muy bajas. Tenemos también los deslizamientos en masa, que son los traslacionales y los rotacionales, que básicamente consisten en un desplazamiento de corte a lo largo de una o de varias superficies que pueden detectarse pues fácilmente dentro de una zona delgada, y estas pues se pueden presentar de dos formas, sea desplazamiento rotacional o desplazamiento de traslación. En cuanto al desplazamiento rotacional, pues básicamente digamos que ocurre, no tiene lugar a lo largo de una superficie de ruptura, de curva o cóncava. En cuanto al desplazamiento de traslación, pues consiste en el desplazamiento pues de una masa de suelo o de roca a lo largo de una superficie de ruptura, pero esta vez en forma plana u ondulada, que es en lo que se diferencia al desplazamiento anterior. Y también están los desplazamientos compuestos de traslación y rotación, que básicamente son movimientos que incluyen dentro pues, de ese patrón de desplazamiento el desplazamiento pues, de traslación y rotación. A continuación pues podemos observar más detalladamente lo que se habló anteriormente, en la anterior diapositiva, donde podemos observar pues, la concavidad en cuanto al desplazamiento o el deslizamiento, perdón, rotacional, y la forma plana en la traslacional. Bueno, en cuanto a la extensión lateral, pues básicamente son los movimientos con componentes principalmente laterales, como su nombre ya lo indica, en taludes de baja pendiente. Y pues se lo denomina de esta manera, pues ya que pues en sus esparcimientos laterales el modo de movimiento dominante pues es la extensión lateral. Y pues existen dos tipos de extensiones laterales: el movimientos distribuidos en una extensión y movimientos que envuelven fracturas y extensión de roca o suelo. En cuanto a los hundimientos, pues
Básicamente son movimientos verticales de masa de suelo, en las cuales ocurre una disminución del volumen del terreno, pues tal y como lo podemos observar en la imagen. Y pues debemos tener en cuenta que pueden ser de una gran magnitud como también pueden ser de pequeños, esto varía. Esos hundimientos pues obedecen a diferentes causas naturales, entre ellas pues está el hundimiento por deformación geológica, la depresión por subsidencia, los hundimientos y desplazamientos confinados por cambio de presiones de poros, hundimientos de terraplenes y bueno, pasando pues ahora a los flujos. Son movimientos pues lentos, ¿no? Donde los materiales pues donde pues frecuentemente arrastran parte del terreno en el que estos movimientos se desarrollan y básicamente pues son deformaciones relativas internas y son muy grandes, y digamos que fluyen en forma similar a un líquido viscoso. Para la activación de estos flujos, pues la ocurrencia de estos mismos pues pueden deberse a varios factores. Estos pues pueden ser como las lluvias, el de hielo de nevados, los sismos, las alteraciones de suelos sensitivos, los deslizamientos en zonas de alta pendiente. También existe la velocidad de los flujos, donde pues estos pueden ser rápidos, lentos, secos, húmedos y también pues depende del material. Pueden ser de roca, de residuos de suelo o también de tierra. En cuanto a los tipos de flujo, pues digamos que se clasifican de acuerdo con el material. Pueden ser flujos de roca, de residuos, flujos de suelo, de tierra y también los flujos de lodo. Estos últimos pues se forman en un momento en el que la tierra y la vegetación son debilitadas por el agua. Por último tenemos bueno, las avalanchas, donde pues las avalanchas básicamente se refieren a la cantidad de roca, suelo, tierra o nieve o hielo que se desliza ladera abajo por la fuerza de gravedad. Los lahares pues son generados por el deshielo rápido en áreas de nevado con erupciones volcánicas. Finalmente están los movimientos complejos, donde pues digamos que son los movimientos de un talud que incluye una combinación de dos o más tipos de todos estos desplazamientos que miramos anteriormente. Bueno, ahora pasamos a las características de los movimientos de masa. A continuación pues se muestra un glosario de la caracterización de los movimientos de masa, pues donde se diferencian y se clasifican todos los tipos de movimientos de masa. Estos pues pueden clasificarse o caracterizarse por secuencia del estado de actividad, el tamaño, la velocidad, la humedad y el material, tal y como podemos ver en esta tabla, donde cada tipo de movimiento se diferencia y se tiene, digamos, una característica diferente en cada tipo de secuencia, de estado de actividad, en tamaño, velocidad, humedad y material. Bueno, ahora digamos que tenemos un ejemplo para finalizar y pues se ha tomado como ejemplo los movimientos de masa ocurridos en el país. De esta manera pues nos sentiremos más familiarizados con algunas situaciones que se presentan a continuación. Debido pues a la ubicación geográfica, la estabilidad de las laderas se ve afectada por varios agentes característicos de la zona tropical, además pues que el país se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, ya que pues recordemos que aquí es un territorio donde chocan las placas tectónicas de Nazca que va hacia la zona del este y la placa sudamericana que se mueve hacia el oeste, tal y como lo podemos observar en la imagen. En cuanto a los mecanismos de falla, en la cordillera colombiana pues se observan diferentes movimientos en masas activos y potenciales en las regiones vulnerables. Estos son pues los desprendimientos laterales, los deslizamientos, las avalanchas, los flujos y la reptación, que son los que más son comunes acá en el país. También tenemos algunos antecedentes y básicamente pues digamos que son sucesos muy importantes que han sucedido a lo largo de la historia y es importante mencionarlos
pues a una pequeña cantidad de estos sucesos que han sido muy importantes para aprender el comportamiento de este tipo de fenómenos. Algunos de estos fenómenos son los siguientes. Por ejemplo, el de San Carlos, Antioquia en 1990, Villatina en Medellín 1987, Quebrada Blanca, Cundinamarca 1974, El Revenidero en Antioquia 1970, Carichana, Boyacá 1979, Socotá, Boyacá 1979, Santa Bárbara, Cundinamarca 1988 y Armero en Tolima 1985, el ya famoso que yo creo que todos conocemos. Para finalizar, pues tenemos la estabilidad de taludes naturales con mecanismos de falla compuesto. Digamos que para generar una gestión de riesgo es indispensable conocer el riesgo que se está tratando. Para esto pues es necesario entender los factores que alteran las condiciones estándares que día a día pues se manejan y que se pretenden conocer mediante métodos analíticos para el comportamiento de estos fenómenos. Bueno, continuando con el tema, seguiremos a explicar el análisis de estabilidad. El análisis de estabilidad de taludes es toda la información confiable sobre la topografía del sitio, la geología, la resistencia de los materiales y las cargas externas que actúan sobre el talud. Para ello se utiliza la modelación matemática de los taludes. También es parte de práctica de la ingeniería geotécnica. Esto con el fin de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes naturales y la seguridad, funcionalidad del diseño de los taludes artificiales. Otros objetivos también pueden ser, eh, como por ejemplo, determinar las condiciones de estabilidad del talud, si es estable o inestable y el margen de estabilidad. También otra es investigar los mecanismos potenciales de falla, analizar cómo ocurre la falla, determinar la sensibilidad o susceptibilidad de los taludes a diferentes mecanismos de activación, efectos de lluvia, sismos, entre otros. Otro, comparar la efectividad de las diferentes opciones de remediación o estabilidad y su efecto sobre la estabilidad del talud. Y por último, diseñar los taludes óptimos en términos de seguridad, confiabilidad y economía. Continuando, seguimos con la metodología para el análisis de la estabilidad. Dentro de las metodologías disponibles se encuentran los métodos de límite de equilibrio, los métodos numéricos y los métodos dinámicos para el análisis de caído de roca y flujos, entre otros. Explicaremos brevemente cada uno. El, el método de límite equilibrio permite el análisis combinado con técnicas probabilísticas. El método numérico son técnicas que muestran la mejor aproximación al detalle de las condiciones de estabilidad. Y los métodos dinámicos para el análisis de caído de roca y fluido pueden ser complejos y muy difíciles de modelar. No obstante, con el objeto de analizar estas situaciones complejas, existen algunas herramientas utilizando métodos como elementos finitos, diferencias finitas, elementos discretos y modelos dinámicos. Algunos de los métodos son equilibrio, otros métodos son libres, otros métodos que podemos encontrar son límite de equilibrios, esfuerzos de deformaciones continuos, discontinuos, esfuerzos de deformaciones elementos discretos, cinemáticos, estereográficos para taludes en roca, dinámica de caído de roca, dinámica de flujo. Como ya lo hemos dicho anteriormente. Continuando, continuamos con las características del análisis de límite de equilibrio. Bueno, un análisis de equilibrio permite obtener el factor de seguridad a través de un análisis regresivo, obtener los valores de la resistencia al cortante en el momento de la falla, una vez se han determinado las propiedades de la resistencia al cortante de los suelos, las presiones de poros y otras propiedades de los suelos y del talud. Se puede proceder a calcular el factor de seguridad del talud. Este tipo de análisis de estabilidad consiste en determinar si existe suficiente resistencia en los suelos de talud
para soportar los esfuerzos de cortante que tienden a causar la falla o deslizamientos. La mayoría de los métodos de límite de equilibrio tienen en común la comparación de las fuerzas o momentos resistentes y actuantes sobre la determinada superficie de falla. Un análisis de límite de equilibrio permite obtener un factor de seguridad o a través de un análisis regresivo obtener los valores de resistencia al cortante en el momento de falla. Continuando con los criterios de análisis de factor de seguridad, podemos encontrar el propuesto por Fayenius en 1922. Él presentó el factor de seguridad como la relación entre la resistencia al corte real calculada del material en el talud y los esfuerzos críticos que tratan de producir la falla a lo largo de la superficie supuesta de posible falla. Y como vemos, la ecuación quedaría factor de seguridad igual a resistencia al corte disponible sobre esfuerzo al cortante actuante. En las superficies circulantes donde existe un centro de giro y momento resistente actuantes, quedaría igual a factor de seguridad igual a momento resistente disponible sobre momento actuante. Otro criterio es dividir la masa que se va a estudiar en una serie de tajadas, dovelas o bloques y considerar el equilibrio de cada tajada por separado. Una vez realizado el análisis de cada tajada, se analizan las condiciones de equilibrio de la sumatoria de las fuerzas o de momento. Continuamos con métodos de límite de equilibrio. Durante muchos años se ha realizado el análisis de los movimientos de taludes o laderas, haciendo uso de las técnicas de límite de equilibrio. Este sistema supone, en el caso de una falla, las fuerzas actuantes y resistentes. Son iguales a lo largo de la superficie de falla y equivalentes a un factor de 1. Vemos diferentes métodos como son el talud infinito, bloques o cuñas, espiral logarítmica, arco circular, ordinario o de Fayenius, Bichot simplificado, Jambú simplificado, sueco modificado, Lowet y Cafariat, Spencer, Moswerter y Price, y el último método, el desarmar. Explicaremos en breve cada uno de ellos, que consiste en el método de talud infinito es para superficies de falla recta y las características son de bloque delgado con nivel freático, falla paralela a la superficie. El de bloques o cuñas es para la superficie de falla de cuñas con tramos rectos y las características de este son cuñas simples, dobles o triples, analizando las fuerzas que actúan sobre cada cuña. El de espiral logarítmica es para la superficie de falla de espiral logarítmica. Las características son superficie de falla en espiral logarítmica, el radio de la espiral varía con el ángulo de rotación. El de arco circular, para la superficie de fallas circulares, las características son círculo de falla, el cual es analizado como un solo bloque. Se requiere que el suelo sea cohesivo. El ordinario de Fayus es para superficie de fallas circulares, no tienen, y las características es que no tiene en cuenta las fuerzas entre dovelas. El de Bichot simplificado para circulares en la superficie de falla y las características son, asume que todas las fuerzas de cortante entre las dovelas son cero. El de Jambú simplificado es para la superficie de falla de cualquier forma y estas características son que asume que no hay fuerza de cortante entre dovelas. Para el sueco modificado, la superficie de falla también es para cualquier forma si las características es que las fuerzas entre dovelas tienen la misma dirección que la superficie del terreno. Para la de Bover y Carifiat, la superficie de falla es cualquier forma y las características es que las fuerzas entre dovelas están inclinadas en un ángulo igual al promedio de la superficie del terreno y las bases de las dovelas. Para las de Spencer, también la superficie de falla también es para cualquier forma. La característica es la inclinación de las fuerzas laterales, son la misma para cada tajada, pero son desconocidas. Las de Moswerten y Price
La superficie de falla para cualquier forma, la característica para la inclinación de las fuerzas, la característica, las fuerzas entre dovelas se asume que varían de acuerdo a la función arbitraria. Y la última desarma, la superficie de falla es para cualquier forma y la característica es que utiliza el método de las dovelas en el cálculo de la magnitud y de un coeficiente sísmico requerido para producir la falla. Bueno, ahora continuamos con explicando brevemente esta imagen que tenemos aquí. Vemos que el método de límite de equilibrio se divide en tres ramas: exacto de rotura plana, rotura de cuña, no exactos y aproximados. En el exacto de rotura plana, rotura de cuña, encontramos cuña simple, cuña doble y cuña triple. En el método de aproximados encontramos tabla de Taylor y tabla de Jambó. Y el de no exactos encontramos, el de no exactos lo dividimos en dos: de método de estabilidad global y métodos de dovelas. En el método de estabilidad global encontramos el espiral logarítmica y el arco circular. Y en el método de dovelas encontramos aproximados Jambut, Regenius, Bichot simplificado, y también encontramos precisios, Swarmed, Sprinces, Bichot riguroso. Continuamos con el método de talón infinito. Como vemos con frecuencia en los deslizamientos de gran magnitud, la mayor parte de las masas de masas deslizadas se mueve aproximadamente en forma paralela a la superficie del terreno. La naturaleza del movimiento está controlada por algún elemento geológico, como una capa de roca o una capa material poco resistente. La longitud relativa del desplazamiento es muy grande en relación con su espesor. La contribución de la resistencia en la cabeza y el pie del deslizamiento es menor comparada a la resistencia del resto de la superficie de falla. Encontramos algunos parámetros que se requiere para el análisis, como son la altura de la masa deslizante, 7 metros, altura de agua subterránea medida durante el movimiento, h en metros, ángulo de inclinación con la horizontal, beta, se hace en grados, peso específico del suelo, kilonewton sobre metros cúbicos, ángulo de fricción, se mide en grados, cohesión, kilonewton sobre metros cuadrados. El segundo paso es calcular el factor de seguridad. El factor de seguridad varía con la posición del nivel freático y se determina vía la siguiente expresión. Luego la expresión factor de seguridad es igual a lo que vemos ahí. Continuamos con métodos numéricos. Frecuentemente los mecanismos de falla de los deslizamientos son muy complejos e incluyen factores muy difíciles de investigar con análisis convencionales de límite de equilibrio. Estos análisis se limitan a problemas relativamente simples que incluyen muy poca información del mecanismo de fallas. Las fallas de los taludes en su gran mayoría son progresivas, no se inician a la falla al mismo tiempo como se supone en los métodos de límite de equilibrio. Donde encontramos algunos métodos numéricos son los elementos finitos, diferencias finitas, elementos distintos o discretos y elementos de borde. Capítulo 11. Investigación de deslizamientos. Como se muestra en la imagen, se puede observar un mapa conceptual, el cual nos va a explicar mejor la forma en que se debe trabajar. Proyecto. El paso siguiente es trabajo de campo y laboratorio, georreferencia, fotos terrestres, mapeo, mapas topográficos, topografía, GPS, clima, precipitación, temperatura y vientos. En el trabajo de campo y laboratorio se divide en dos partes: subsuperficie y superficie atmosférica. En la superficie atmosférica está la vegetación y la sismología, donde también hace referencia a la topografía. En la subsuperficie se divide en tres: geología superficial, sondeos y geofísica. En la geología superficial se divide en fotos aéreas,
sensores remotos, mapas geológicos, mapas de suelos, en los sondeos, toma de muestra, ensayo, SPT y otros en campo, a piques abiertos, sondeos a rotación y movimiento de agua y agua subterránea. En los físicos está como la geoeléctrica, la sísmica y la GPR radar, y la estratigráfica, donde está la mecánica de suelos, resistencia al corte, conductividad y mineralogía. Investigación. La investigación de una ladera, talud o deslizamiento consiste en obtener la información posible sobre las características topográficas, geológicas o geotécnicas y ambientales que permiten realizar un diagnóstico de los problemas lo más preciso posible. Se requiere examinar en particular tres aspectos para evaluar la estabilidad de los taludes en términos de ingeniería. El primer elemento consiste en definir tres dimensiones de características de la masa inestable con referencia particular a la superficie de cortante y los planos de falla. Como segundo elemento, debe analizarse las propiedades y características de los materiales y elementos activadores tales como el régimen hidrogeológico y los elementos sísmicos. Finalmente, es de gran importancia detectar los movimientos de o dentro de la masa inestables y monitorearlos. Organización del estudio. Para determinar las causas y mecanismos de falla y poder cuantificar los parámetros que afectan la estabilidad de un talud, diagnosticar y diseñar las obras de estabilidad, se recomienda realizar un estudio que incluye las siguientes etapas: reconocimiento e identificación del sitio, análisis de la información existente, estudio de las características superficiales del sitio que permitan la caracterización topográfica y geotécnica, investigación de campo que incluye sondeos, toma de muestras y ensayos para cuantificar los parámetros del suelo, investigación de laboratorio, elaboración de un modelo conceptual de los mecanismos de fallas actuales o potenciales, modelación matemática utilizando software, instrumentación y elaboración del plan de manejo y diseños de obras de remediación. Como se muestra en la figura, se observan las partes que tiene, como la corona, escarpe, hundimientos, escarpe, zona de hundimiento, zona de humedad, afloramiento de agua, empozamientos, gradas, cambios topográficos, estructuras rotas, cárcavas, lo cual se observa en esta parte la zona de hundimiento y en esta la zona de acumulación, lo cual existen grietas transversales, de costado, la impermeabilidad, el nivel freático, y esta zona es roca, lo cual este sería el cuerpo principal, este es el costado derecho y la superficie de separación, y esta es la punta. La Sociedad de Deslizamientos de Japón en 1996 propuso un diagrama de flujo, el cual se presenta en la siguiente figura. Investigación preliminar, lo cual es la recolección de información existente o la revisión.
la topografía, reconocimiento de campo, también está la elaboración de un plan detallado de investigación, la investigación de deformaciones horizontales, estructuras geológicas, superficie de falla, aguas subterráneas, investigación geotécnica. También está el análisis del mecanismo a falla, análisis del modelo de estabilidad, equilibrio límite, evaluación de talud, examen del factor de seguridad. Si no cumplen el modelo del análisis numérico detallado de la estabilidad. Cuando esto se admite, ok, con el diseño de las obras de mitigación, la construcción y localización en campo. Si hay algún factor de algún problema, entonces si no se puede, finalmente se debe realizar de nuevo los pasos, lo cual sería volver a tramitar los procesos de investigación preliminar, el cual es la recolección y revisión de información, mirar nuevamente el diseño de la topografía y el reconocimiento donde se va a diseñar el proyecto o el reconocimiento de campo, ya que al no cumplir esto es porque hay algún problema y se debe verificar, como aquí muestra problema. Si hay algún problema, entonces vuelves a realizar los primeros pasos, y si no hay ningún factor que me incumpla esto, entonces el trabajo está terminado. Entonces ahí se podría realizar el proyecto, lo cual sería verídico pasar con todos los pasos bien elaborados.